Un auténtico placer, queridos amigos, como dice Fernando en la distancia que se encuentra en Chillán. Bienvenidos a un nuevo programa de Conectagram. Queremos conectar con la actividad emprendedora, con la innovación, con el emprendimiento. Con todo parece, ¿no? Con todo. En este día viernes ya estamos en febrero, ya se acabó el primer mes del año, pasó volando, aunque a muchos se le hizo muy largo. Tenemos hoy día panel. Nuevamente nuestra querida Tere. ¿Cómo estáis, Tere? Bien, con toda la energía para hoy. Así que vamos con todo. ¿Cómo va Conecta Mujer? Bien, ahí vamos avanzando súper bien, felices, con muy buenos resultados. Cada día creciendo favorablemente en el apoyo a la mujer y conectando cada día más mujer a lo largo de Chile. Así que felices. Me encanta tu programa. Sí. Y a mi derecha, el siempre bien ponderado. Siempre bien ponderado Diego Fernández. Diego Adolfo Fernández León. ¿Cómo está, amigo? Bien, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, pues. Bien. ¿Y usted? Oye, la Tere está con harta energía, ¿eh? Bueno, es que se tomó hartas vacaciones, digámoslo. Mira, qué chaquetero esto, hombre, por Dios. Oye, Mati, ¿te puedes tirar eso para mirarnos ahí? Eso. Ah, se quiere ver Diego. Sí, aquí. Es que no se peinó como tú. Es que no se hizo el peinado con secador, como yo. Ya. Oye, vi el programa, ¿Cómo me chaquetean como tantas vacaciones? Andábamos de gira nacional por la región de Aysén. Oye, ¿cómo te fue el que se tomó vacaciones fue mi marido. Ah, tu marido. Tuve que andar, como dice, anduve de haciendo cross kids. Entre pega, niño ahí, agáchate, párate, haga esto, llévalos para allá, me esperaban en el café, yo iba a mi charla. Sí, te veo más musculosa. ¿No es cierto? Estaban con reuniones, sesiones de pesca, niñas, todo. Digo muchas cosas. Oye, ¿cómo te digo con la embajadora en regiones? Súper bien, ya hicimos la selección, no voy a contar nada a nuestras seguidoras porque el próximo miércoles daremos a conocer quién fue, porque tuvimos reunión de directorio de la Corporación de Mujeres Emprendedoras recién ayer. Así que ya se seleccionó quién va a ser la embajadora para la región de Aysén, con base en Coyhaique. Estamos cerrando unas alianzas, digamos, con otras empresas de la región, o sea, a nivel nacional, que quieren en el fondo sumarse a esta iniciativa para darle más fuerza y más apoyo al crecimiento de la corporación y de Conecta Mujer Radio de manera regional. O sea, levantar talento regional para que hay mucha interesada, descentralicemos Santiago. Muchísimas, postularon muchas mujeres, nos sorprendió bastante, así que felices, obviamente, que tuvo muy buenos resultados la convocatoria. Así que ya tenemos, después de una ardua selección de currículums, de características, se seleccionó con mayoría a la ganadora. Oye, y hoy día vamos a partir con el piloto. Felicidades, oye, muy bien. Hay que estar atento ahí en las redes, lo que está ocurriendo con Conecta Mujer y día miércoles. La Corporación de Mujeres Emprendedoras. Está muy bien. Los días miércoles, recuerden, a las 10 de la mañana, en la misma franja de Conectagram. Ideas que Conectan. Oye, y hoy día tenemos un programa cargadito. Hoy día tenemos un programa cargadito a lo financiero, y a lo digital. A lo digital, al escalamiento. Al escalamiento, ahí tenemos varias experiencias que tenemos un par de invitados, ya los van a ver, están de lujo, están ahí, fueron anunciados. Sí. Oye, en esa misma línea, he estado durante el mes de enero y febrero. Me ha tocado de manera casual en el fondo estar en varias conversaciones con respecto a los levantamientos de capitales y a los nuevos socios cuando uno incorpora dentro en el proceso de emprender y crecer como emprendimiento. Y traje una pregunta. Esas son las que nos gusta escuchar. Claro, porque en este proceso... ¿Qué nos trae Diego? Esta es una sección. La gente tiene que saber, Fernando a veces no se encarga de prepararlo, de marcarlo, pero amigo, esto que está ocurriendo en este momento que parece tan espontáneo, en realidad esto es una sección del programa. Esto es una sección del programa que se llama La Pregunta Incógnita de Diego Adolfo. Entonces, la pregunta incómoda, la bombita. Nosotros, panel, no tenemos idea qué nos va a preguntar Diego Adolfo. Entonces, Diego, por favor, tu pregunta. Y esta es la más fácil. Esto es el malabarismo, así como dominando el arte de hablar sin saber, vamos a tratar de responder. Oye, no, pero esta pregunta es más fácil de las anteriores que hemos hecho. ¿Es con alternativa? No, con alternativa. Oye, no, pero es que en el proceso de integrar un nuevo socio, normalmente uno se enfoca mucho en negociar el equity o digamos la participación que va a entrar, cuál va a ser las funciones de esta persona, si es que va a tener función administrativa. En el fondo, cómo se entrega la plata, o no sé, como que se va enfocando. Pero no se enfoca en algo muy importante
que después cuando queda la embarrada, digamos así, lo echáis de menos, que tiene que ver con ¿qué es lo que tiene que tener tu socio? ¿Cuáles son las cualidades, las características que debe tener un socio? Porque digámoslo, no siempre los socios son tu mejor amigo. De hecho, es muy probable que no sea tu mejor amigo. Claro. E incluso hasta podría interpretarse como que es bueno que no sea tu mejor amigo. Pero ¿cuáles son las características que ustedes creen que tiene que tener un socio que se integra a tu empresa que tanto amas? Digamos que es una empresa que te ha costado armar durante años, que hay cariño de por medio, hay tiempo, y de repente vaya a ingresar un socio nuevo. Supongamos que es necesario. No nos pongamos en la situación de que puedo optar por no tenerlo. Supongamos que es necesario que va a entrar un nuevo socio. Pero no hablemos de lo técnico, quiero que hablemos un poco más de las habilidades y de las cualidades más bien blandas, ¿me entienden? Bueno, porque lo técnico es fácil decir, no, bueno, si necesito algo de tecnología, traigo un tipo de tecnología. No, veamos las otras cualidades. Tere, ¿qué opinas tú? ¿Cuáles son las cualidades? Yo creo que tengo un doctorado de usted no lo haga, ese tipo de socios no lo traiga. Efectivamente, todo mi camino como emprendedora me encontré un poquito buscando en muchas situaciones como socios que me complementaran, que hicieran sinergias conmigo. Tuve algunos buenos resultados, pero no con éxito, digamos, a largo plazo, y otros muy malos, definitivamente muy malos, que terminó muy mal. En el tiempo te das tuve cuenta, que cerrar, ¿no?, esos negocios. Sí, me di cuenta en la práctica, que a veces la gente se vende muy bien y a la hora de hacer, ¡cuac! No pasa nada. Yo creo que por eso te iba a decir, en base a mi experiencia, y hoy día de hecho, como ahí se me va a tocar, porque estoy incorporando un nuevo socio que hasta el momento lo conozco hace muchos años, entonces como que obviamente me generaba mucha más confianza, y volví a buscar un hombre como socio, que de hecho también podemos ahí tocar un poco el tema de los complementos o las desigualdades, como quieren mirarlo, de positivo o negativo, respecto a cómo se direcciona, el género detrás de eso. Los que están detrás de los dueños, digamos, de los emprendimientos o los gerentes, las gerencias generales, que en el fondo cuando el negocio... Pero se podría decirme cuáles son las cualidades que hoy día buscáis, por ejemplo, que tú decís, no, esto sí o sí tiene que tener esta persona. O sea, para mí lo primero, y por eso te digo hoy en día, que hagamos sinergia. ¿Qué significa que sea eso? Un complemento. Que no haga lo mismo que yo, de partida. Si tiene habilidades parecidas a mí, no. Prefiero que no. Porque no es que sea egoísta y que no quiera que alguien haga lo mismo, pero en el fondo, si él va a hacer algo que yo también puedo hacer, en verdad no lo necesito. O va a llegar un punto en que igual vaya a chocar, que era quizá un poquito lo que antes yo no me daba cuenta, de que si son muy parecidos o tienen visiones muy parecidas, no se nutre el negocio. Yo necesito a alguien que me diga, no, sabes que no estoy de acuerdo, yo lo veo desde este otro lado. O lo veo con esta forma. O ¿sabéis qué? ¿Y te lo habéis pensado así? O sea, en lo práctico, Tere me está diciendo, si yo soy buena para vender, por ejemplo, y mi habilidades van por ese lado, habilidades sociales, habilidades de contacto, de generar nuevos negocios, necesito a alguien que tenga las habilidades de que vea el área chica, en el fondo. Que puede ser como alguien más técnico, digamos. O resumiéndolo, alguien que... O sea, ¿no es cierto que uno tiene su área de confort? Y a uno le duele la guata cuando dentro del negocio obviamente no maneja todas las áreas, o te vas topando a medida que el negocio va creciendo, te vas topando con áreas que te generan un poco más de dolor de guata porque no son tu zona de confort. Y que a veces hay que hacerla igual. Yo al final creo que si uno busca esa persona que te hace salir de tu zona de confort, pero te entrega la seguridad en esa zona que a ti te da dolor de guata, es súper buen complemento. Okay. Mira, qué bien... Dale, Aníbal, tú, tírate un par. A ver, yo creo que hay una mezcla aquí de cosas entendiendo que la incorporación de socios es necesidad, digamos, porque podría no serlo. Sí. Entendiendo, hay que ver la escala, digamos, del negocio y para dónde va. Tener eso como claro, ¿ya? Obviamente tienes que tener habilidades comunicacionales de alto nivel. O sea, sí, sin duda. Y no me refiero que él necesariamente tenga habilidades, o sea, en el fondo que la comunicación contigo ocurra y se dé. ¿Ya? De manera abierta, digamos. Claro, que puedan haber de forma franca, directa, ¿te fijáis? Transparente, profesional. Eso es muy importante. Creo que es muy importante a la hora de relacionarse con socios, es que cuando se está hablando de trabajo, no te lo tomes personal. A veces uno en la discusión con un socio entra en una conversa y si te lo tomaste personal, están criticando tu trabajo y tú piensas que te están criticando a ti, por ejemplo. Cosas, son detallitos que afectan la comunicación. Entonces, todo eso al final uno lo podría englobar como en el tema de la confianza. Al final de es como cuentas, una relación de pareja. ¿Cómo puedes construir la confianza? Yo, por mucha influencia tuya, siempre hablamos de
que el negocio de las ventas es lo elemental, digamos, es lo 1-1-1. Entonces, en ese contexto, vender para mí siempre ha sido la suma de dos aspectos que tienen que ver con la confianza y el valor. Entonces yo creo que el socio tiene que dar eso, tiene que ofrecerte confianza y tiene que ofrecer valor. Eso es como lo primero, ¿ya? O sea, tiene que, porque así van a ocurrir las ventas. Claro. Es como se tiene que producir, como dice la Tere, o sea, tiene que haber sinergia, 1 más 1, y me van a disculpar los matemáticos, pero 1 más 1 tiene que ser 3, no puede ser 2. ¿Te fijáis? El agregar valor de todas maneras. Mira, pero incluso yo anoté algunas cosas con respecto a eso. Siempre estoy pensando en que este socio entra a la administración, porque hay varios tipos de sociedades que se pueden armar. Una que es la sociedad estratégica, digámoslo así, que en el fondo es una persona que principalmente pone un capital, pero finalmente su función es más estratégica, o sea, no está en el management, digamos, así, no está en la administración, no va a tomar un rol importante en la empresa, lo que sí te va a servir para generar redes, para abrir otros negocios. Ese es el socio estratégico. No estamos hablando del socio estratégico, tampoco estamos hablando del socio que pone el capital y se va, y solamente va una vez al año a una reunión que tú haces de accionista, digámoslo así. No, estamos hablando de un socio que se incorpora a tu organización. Un socio operativo. Un socio operativo. Mira, yo también puse otra cosa. Porque yo anoté las dos cosas que me dijeron ustedes, que la confianza y que en el fondo sea un complemento de lo que tú no tienes. Y después te voy a dar una otra patita que yo creo que de todas maneras es importante, pero coméntalo tú. No, esto a lo mejor es para un nicho bien, no tan específico, pero yo creo que es lo que se viene. Los negocios tienen que tener una base tecnológica hoy día. O sea, tú tenés que empezar a pensar que la innovación tiene relación con la tecnología. Por lo tanto, tiene que haber un socio TI, digámoslo así. O sea, tiene que haber alguien que esté encargado del desarrollo de ni siquiera el desarrollo netamente tal, sino también como del pensamiento estratégico tecnológico tiene que haber detrás. ¿Está? ¿Y por qué no contratarlo eso? Buena pregunta, y de hecho me hice la misma pregunta cuando estábamos dando un café. Me encanta porque yo creo que sin duda muchos de los que nos están viendo en este momento porque estamos hablando de un cargo técnico en buena parte, digamos. ¿Por qué no contratarlo y por qué lo vas a hacer socio? Que uno siempre tiene el miedo que te vayan a robar la idea o como que algo pasa respecto también a ese tema. Bueno, hay varias cosas. Uno tiene que ver con eso, Tere. O sea, si tú vayas a hacer un desarrollo innovador en tu empresa que le va a pegar a la industria fuertemente en tecnología, es mejor tenerlo dentro ese personaje. O sea, ¿por qué? Porque generalmente todo lo que tú vas a invertir en tiempo en el desarrollo de esta innovación lo puedes perder rápidamente si es que el tipo le ofrecen una pega un poquito mejor. Digamos así, y esas cosas suceden. O sea, cuando tu empresa le empieza a ir bien y la competencia se da cuenta que está marcando una diferencia en innovación, dicen, ¿qué es el que hace la magia ahí? El TI, traigamos el CTO para. Entonces le ofrecen un par de lucas más y se acabó la innovación. Pero claro, yo creo que ahí también va en cuando el negocio depende mucho de esa persona. Y ahí es donde también volvemos a tocar el tema de la sinergia. O sea, si el negocio depende casi en su mayoría de uno de los socios o de una parte del negocio, también es un tema a prever. O sea, como alerta. Es una alerta. Sí, sin duda. Lo segundo, creo yo, es que en el mundo del desarrollo, cuando tú estás desarrollando tecnología en tu negocio, hay muchas cositas que tenéis que ir mejorando constantemente, y el negocio va creciendo también en los descubrimientos, digamos así, que tú vayas haciendo desde el negocio y que lo lleváis a la tecnología a sí misma. Entonces ahí necesitáis un tipo que esté pensando todo el rato en cómo ir haciendo las mejoras de tu negocio con tecnología para hacerlo más barato, para hacerlo más eficiente, etcétera, etcétera. Principalmente yo diría que son como esas dos cosas que son súper poderosas. Cuando tú tenés externalizado el servicio, primero no es 24/7. El tercero que te está prestando servicio no está pensando en tu negocio 24/7 cómo mejorarlo con la tecnología. Entonces, por lo tanto, perdí cierto valor que lo puedes ganar si lo tienes dentro de la... Y es como llevándolo a lo práctico, es como cuando uno hace una página web, que antiguamente uno contrataba a un diseñador o un programador, te montaba la web y uno cada vez que quería hacer una pequeña modificación tenía que llamar a la persona. Hoy día ha migrado todo al tema que sea autoadministrable. Irá a mutar también un poco para allá el mercado. Pero tú ya, no sé cómo estamos el tiempo, pero Aníbal, no. Por ejemplo, si tú tienes un e-commerce que vende zapatos, ¿ya? Y Alfonso Scarpe. Alfonso Scarpe, ya. Digamos, por ejemplo. Ya, vendí zapatos por grande Rodrigo. Un saludo a Rodrigo Fernández ahí con Alfonso Scarpe. Y bueno, hiciste un e-commerce. Ya contrataste un cabro que te hizo el e-commerce y lo autoadministras tú a través de las plataformas. No me acuerdo cómo se llama esta. ¿Te acuerdas que trajimos una invitada que hacía plataforma e-commerce para pyme? Fernando se acordaría. Ya, bueno, pero supongamos que lo hacemos con ella, que era autoadministrable, todo lo que me decís tú, Tere. Pero resulta que tu negocio lo quieres hacer crecer o marcar diferencia, porque llega un momento en que todos están vendiendo por e-commerce
Exactamente. Y la única diferencia que puede ser la tuya es como que el zapato sea más lindo, tal vez, ¿cachai? Y dentro de esa diferenciación tienes que ir agregando más tecnología. Sin duda, que el proceso de compra sea más rápido, por ejemplo, que el proceso operativo en la entrega del zapato sea distinto, sea más personalizado, etcétera. Entonces, y todo eso tiene un apellido que es la tecnología. Por tanto, no vas a poder avanzar a esa velocidad si lo tienes externalizado. Porque es lo que decís tú, tienes que volver a llamar al tipo que te prestó ese servicio, ver si hace esa pega. Segundo, una inversión alta inmediatamente. Tercero, ¿cuánto se va a demorar? Va a ver los detalles porque no está en el negocio en el fondo, ¿me entendió? ¿No? Yo creo que igual, por un tema de tendencia mundial, deberíamos ir ya visualizando que el mercado va hacia la externalización de muchas áreas que hoy día todas las empresas como que incorporan. Entonces tenéis al gerente de finanzas, tenéis como la estructura, el organigrama completo dentro de la empresa. Eso se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo y va a cambiar. Entonces ya después, por eso te digo, quizás así como hoy día existen estas páginas web que uno construye, se hace un usuario y uno la construye solo, van a empezar a existir probablemente desarrolla tu software, ¿cachai? O desarrolla tu plataforma de ventas. Debería migrar a eso. Y ya no va a tener el diseñador adentro, sino el diseñador en el fondo es una empresa externalizada que te va a emitir una factura, pero va a trabajar en el fondo ciertas horas para ti, o sea, como que lo tuvierais dentro, pero en el fondo no es tu responsabilidad. Yo creo que los negocios van a empezar a migrar como un racimo de uva. Ahora, de todas maneras, ya haciendo como un resumen, ya hablamos de la confianza entonces, del complemento que te tienes que significar este socio, este partner. Tú hablas de la componente TI, digamos, de la componente del manejo de lo tecnológico. Y ahí no lo cerró, de por qué tiene que ser un socio que le incorpore tecnología. No, lo que te decía, para mí son dos razones. Una que tiene que ver con el 24/7, digámoslo así. O sea, el TI, un tema de eficiencia. Un tema de eficiencia, sin duda, es mejor tenerlo dentro que afuera. Y estratégicamente también. Porque en el fondo tú estás desarrollando una innovación. Y también hablaste del tema de en pegas más operativas, administrativas. Diego, la pregunta la hace también en un contexto donde tú incorporas a un socio a una empresa que ya existe, porque ojo, convengamos que el momento en que tú puedes incorporar a un socio puede ser desde el momento cero o ya habiendo trabajado. Cuando lo quieres incorporar a continuación y tienes que compartir al final participación, porque a lo mejor no puede... Primero lo necesitáis tener muy comprometido y seguramente también hay cuestiones de aspectos financieros que te obligan también a tomar esas decisiones. Es importante también entender que el concepto del apalancamiento, sobre todo del tiempo del fundador, digamos, del CEO, que en el fondo tú tienes que apalancar tu trabajo en el tiempo de otros y en los esfuerzos de otros. Tienes que ir liberando tiempo porque probablemente como fundador también tienes una labor que es fundamental, estar pensando en el futuro de tu compañía. Exacto. Y eso requiere estar a veces dedicado a cuestiones que, visto a la primera, podrían no tener nada que ver con lo que tú realmente debieses estar haciendo, lo que la gente debería creer que tú estás haciendo. Oye, y lo otro que yo quería agregar, que yo creo que tenemos 3 factores muy relevantes a considerar a la hora de buscar o de seleccionar, digamos, un socio que sin duda a todo lo que nos están viendo, porque todos hemos pasado por eso, o seguimos en esa búsqueda, ya estamos cerrando, pero a lo que iba, yo creo que nos falta un cuarto componente realmente importante a la hora de traer un socio o de tenerlo. Quinto. ¿Quinto? Notaste ya, bueno, quinto. Después debería ser el resumen de cuáles son los puntos relevantes a considerar. Voy. Que es el tema del propósito. Bueno, es mi tema, al que obviamente llevo trabajando ya varios años, 5 años llevamos en esto, desde estudiándolo y poniéndolo en práctica, y hoy día impulsando iniciativas bien potentes respecto a eso, porque efectivamente si el socio o los dueños de la empresa o de los startups, da lo mismo la etapa en la que estén, no están realmente empapados o no vibran con el mismo propósito, difícilmente eso va a perdurar a lo largo del tiempo. El propósito al final es lo que nos hace levantarnos todos los días a hacer lo que hacemos. Es el por qué hacemos lo que hacemos. O sea, si el socio entra porque lo vio como una buena oportunidad para generar lucas y todo, no va a perdurar a lo largo del tiempo. Algo va a ser un clic de quiebre, sin duda, a lo largo del tiempo, y las estadísticas así lo demuestran. Lo hemos visto, digamos, cuál es la tasa, digamos, de quiebre de los emprendimientos. Gran parte, no les voy a tirar ahora los datos específicos porque ya lanzaremos, digamos, lo que estamos como DIPI, que justamente habla de eso,
de que no hay una conexión real, no hay una estrategia consecuente y coherente con el propósito. Entonces, si ambos dueños de la empresa no están alineados y vibran con ese mismo propósito, no se transmite al negocio y menos a los empleados, menos a la estrategia, y por lo tanto, alguna pata cogea sin duda en el largo plazo. Bien. Oye, al final el último componente del lo voy a colocar como el primero. O sea, lo primero es que nuestro nuevo socio comparta el propósito. A lo menos comparta. Que nos levantemos con la misma La tele energía. habla de que esté empapado, que esté sumergido en el propósito. Una mina que vibra. Puede ser que comparte el propósito, que esté en esa línea, digamos, de trabajo. Puede ser suficiente. No, pero a lo que iba es tu razón. Porque tiene cuatro más. Tenéis que confiar en él. Sin duda que sí. Pero a mí alguien que vibra con eso y persigue ese mismo sueño me genera confianza. Tiene que generar confianza, que es lo segundo. Tiene que realizar actividades que complementen las del socio fundador, obviamente. El componente TI, como lo decía Diego, por razones estratégicas y por razones de disponibilidad y de entrega, son también muy importantes. O tener un buen amigo con TI. Y la administración. No, o sea, si todo me gusta a mí, yo creo que el TI tiene que estar dentro. Siempre. Y también el tema que se pueda encargar también de aspectos operativos, que como lo digo, que esto ya lo dije yo, como el tema de apalancar, digamos, trabajo y ciertas funciones. Así que ya pongan ojo, amigos, tomaron nota, ojalá, y sigamos con la pauta. Oye, gracias por tu pregunta, Diego. Y respecto a eso, ¿cuántos socios debería tener un negocio en un largo plazo? Esa es otra pregunta. Ese lo vamos a dejar para el próximo programa. No, eso lo podría responder Patrick. Ahí vamos a hablar. Sabes que a mí una vez cuando yo estuve explorando en área de negocio y estuvimos explorando sistemas de franquicia, y me decía el que fue creador de una de las franquicias grandes en propiedad en Chile, fue el que la diseñó, y me decía, mira, este negocio es excelente para uno, pero es mucho trabajo. Para dos anda bien, para tres es un negocio más o menos, y para cuatro es un desastre. Así, mira, corta. Así bueno, él te decía, sí, por tamaño, digamos. Eso ya es un aspecto relevante a considerar. ¿Ya? Oye, entonces, y bueno, camarita amiga, yo le voy a pedir la camarita amiga aquí a mi amigo Matías, que no lo saludé. Oye, Matías, nuestro radio operador el día de hoy. ¿Cómo estáis, Mati? Bien, pues es que entramos medio apurados. Entramos un poquito acelerados. Hay que decirlo. Sí, hay que decirlo, sí, estamos justito con el tiempo. Y a nuestro productor en jefe, po, don Jorge Pizarro, ahí, que encargado de las redes, está ahí. ¿Tiene algo que decir? ¿Cómo va, señor? ¿Qué tal, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, pues ¿cómo está el tío? Bien, buen día, jefe. Impecable, todo bajo control. Sí, todo sobre ruedas. Muy bien, señor, muy bien. Muchas gracias, Jorge. No, por favor, a ti. ¿Está playero, Jorge? No, absolutamente. Si la gente sigue ideando muy en enero todavía. Sí, muy en enero. Está bien. Es para los que enero fue largo. Oye, la camarita que me acompañe, Mati, aquí, porfa. Bueno, entonces, y va a crecer el panel, po. Entonces, por eso le pido para que vean la magia de la televisión. Y hoy día tenemos un súper invitado, Francisco Tioso Lyon, ¿ya? Francisco es fundador CEO de Jungla, ¿ya? Él se define a sí mismo en este emprendimiento como para una industria financiera más pro, dice. Director de Digital Bank Open Innovation respecto a trabajos relacionados a la fintech, la relación de la banca con la tecnología, ¿verdad? Y desarrolla una amplia labor como orador y charlista en temas de emprendimiento, innovación, el mundo digital, la fintech. Francisco, muchas gracias, muy bienvenido a Conectagram, gracias por recibir nuestra invitación. Hola, buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por invitarnos y permitirnos el espacio. Llegó muy temprano, hay que decirlo. Sí, no, está bien. Responsable, un hombre responsable, está bien. Oye, o calculó mal el tráfico. Hay que llegar temprano siempre. 10 minutos en tiempo y a la hora de atrasado. Listo, primera lección de Francisco. Nos dice, llegue 10 minutos antes a todos lados, señor. ¿Escuchó, Matías? No, sin broma. Oye, y Francisco, cuéntanos, ¿qué es Jungla? ¿Qué hacen Jungla? ¿Qué están haciendo hoy día? Cuéntanos. A ver, mira, Jungla es como la culminación de un aprendizaje de harto tiempo, ¿ya? Es como un resumen de toda mi historia laboral.
emprendimiento y también de trabajo en empresa y también de haber recorrido y haber tenido la fortuna de poder recorrer harto Latinoamérica, sobre todo en el sector financiero. Entonces, desde esa perspectiva nos empezamos a dar cuenta de que habían ciertas falencias, sobre todo en la construcción de nuevos productos, ¿ya? La construcción de nuevos productos en el mundo financiero estaba un poquito estancada y de alguna forma hay una disonancia todavía entre las grandes empresas y las fintech. Las fintech van a una velocidad infinitamente superior. Entonces, en ese sentido, dijimos, ¿sabéis qué? Aquí hay que ayudar un poco a la gran empresa, porque la gran empresa también tiene ciertas cualidades que la fintech no tienen, ¿ya? Entonces, la suma de estas dos hacen una muy buena sinergia. Y lo que nosotros estamos hoy día haciendo es generar un laboratorio en donde nos dedicamos de principio a fin en la creación de nuevos productos. Entonces, trabajamos con grandes empresas y básicamente a esa gran empresa detectamos ciertas necesidades u oportunidades y generamos un producto en todas sus líneas. ¿En qué se reduce en todas sus líneas? Es en la definición completa del producto, en la generación completa, que esto es como muy de manual en rigor, es como las reglas de negocio, cuál es el precio, cuál es la marca, cuál es el valor, cuál es el target objetivo de mercado, etcétera, ya que es como definir el producto propiamente tal. Otra línea y otra vertical es cuando ya ese producto requiere, un poco asociado a lo que estaba mencionando Diego antes, que requiere ciertas capacidades tecnológicas. Y nosotros también desarrollamos esas capacidades tecnológicas y las unimos con las capacidades tecnológicas que ya tenga la compañía, ¿ok? Y como tercera línea es el desarrollo comercial, que es cuando ya tenéis que salir a la calle, que es la parte más dura pero también entretenida, porque ahí validáis si es que efectivamente lo que hiciste antes en el papel funciona, claro. Funciona, que es la cancha donde se juega la verdad, ¿cierto? Entonces, Jungla te acompaña en esos tres ámbitos, ¿ya? Y la verdad que nos ha costado encontrar a empresas similares que hagan exactamente lo mismo o que eventualmente te acompañen en las tres. Lo que hacen en general las empresas que contratan a 3 equipos distintos y esa desagregación de alguna forma pierde vinculación en el producto y pierde potencia. Y por eso Jungla cree que tenemos que empujarlo con todo. ¿Y ustedes participan con estos grandes clientes como clientes o luego con el tiempo la idea es como desarrollar vínculos? Mira, qué buena pregunta. Al tiro, sí, porque... Ojalá te estén viendo. Escucha. Sí, mira, ha sido todo un desafío porque un modelo de negocio que cuesta entenderlo al principio y que requiere de validación en el tiempo, porque las grandes empresas están muy acostumbradas a los modelos cliente-proveedor. Es decir, claro, las empresas contratan a proveedores para que desarrollen cosas que se quedan en las compañías, como capacidad instalada, como propiedad intelectual. Cuando llega Jungla, llega con un negocio a ser partner. Y es súper rara esta relación en que tú le decías a una gran empresa, voy a ser socio tuyo en este negocio, ¿ya? Vamos a compartir parte de los ingresos de alguna manera, ¿ya? O tú vas a hacer esta parte y Jungla va a hacer esta otra. Y eso, de alguna forma, es como la primera gran discusión que tenemos. Desde el punto de vista, inclusive de los contratos. Los contratos hay que reformularlos completos. Los contratos de las grandes compañías muchas veces... No existe esta relación. Esta figura no existe. O sea, la figura que existe es la de cliente-proveedor. Claro. Que es, yo te mando a hacer algo y eso que te mandé a hacer yo te pago y es mío. Esta lógica de que vamos a hacer algo en conjunto y luego vamos a salir a vender en conjunto y luego el beneficio de ese producto va a ser en conjunto, ahí la participación que se tenga depende mucho de los esfuerzos que cada uno involucre. Es como un desafío nuevo, inclusive a nivel de directorio, a nivel de gerencia en primera línea. Es una conversación no tan sencilla. No es sencilla, hay que tener muy bien justificado del por qué Jungla agrega valor, ¿ya? Y si no eres capaz en esa primera etapa de demostrar que vas a agregar valor en el futuro, la verdad que la conversación no continúa. Hay algunas empresas que se han atrevido a trabajar con nosotros en este modelo de negocio, en esta lógica nueva, y nosotros nos hemos ido validando en esto de acompañar y hacer sociedades conjuntas en un producto en específico. No se trata... Ojo, que aquí solamente hace la aclaración. No es que tú vayas a ser socio y te incorporas a la compañía, ni ellos tampoco a la tuya, smás que en ese producto en particular se definen reglas de participación. Oye, ¿es como un acuerdo comercial? Sí, tiene más lógica de acuerdo comercial que otra cosa, efectivamente. Claro. Oye, Francisco, bueno, yo te conozco hace harto tiempo. Nos conocemos desde la universidad y todo, y conozco la historia. Y yo encuentro que lo interesante de Francisco es la historia, cómo emprende él, por todo lo que ha pasado. Y me gustaría un poco andar en eso, que
Bueno, nos conté un poco cómo partiste como emprendedor, por qué se te ocurrió, qué cosas hiciste en el camino, qué cosas te sucedieron, cómo obtuviste los éxitos, cómo llegaste a lo que hoy día es Jungla. Cuéntanos un poquito, porque yo creo que es bien interesante eso para compartir. A ver, si yo tuviese que definir un punto de partida de cómo comienza mi historia en el mundo del emprendimiento, me remonto a la época del colegio, directo, porque en algún momento en el colegio tengo como la primera necesidad de generar más plata de la que tenía. Y se me ocurrió en ese entonces, va a sonar, aquí se me va a caer el carnet así con cuática, pero yo vendía cassette para grabar. Para los que no saben lo que es un cassette, claro. Entonces cassette para grabar. Cassette para grabar. Así como esos que vendía. Era distinto. Oye, no, pero buen mercado porque todos andamos. Todos grababan música de la radio, ¿te acordás? Claro, ya, sí. Estoy hablando antes de internet. Sí, se te colaba el aviso publicitario. Entre medio así, radio. Entonces, entonces yo me acuerdo que todos mis compañeros, todo el colegio en general compraba cassettes en las librerías, de repente los vendían, en algunas tiendas, qué sé yo, y yo me conseguí un proveedor que me los vendía súper barato. Entonces se los compraba a un precio y después los vendía, y yo los vendía más barato que en el mercado. Un intermediador. Era un intermediador, ilegal por lo demás, porque no daba boleta. Absolutamente informal. Así que tenía ahí un beneficio tributario de un 19% de descuento. Pero mira, yo sé por qué destaco esa experiencia, porque la verdad que es cuando yo creo que me doy cuenta que esta cuestión de emprender, de vender, de tener que negociar, de detectar oportunidades, era algo que me gustaba. O sea, es como el primer acercamiento real que tengo en práctica, en terreno, porque había que ir al local a comprar la cuestión. Yo tenía cajas y cajas de cassette en mi casa y después tenía que preocuparme de venderlo, y si no los vendía me preocupaba porque en realidad no pagaba lo que había gastado y tenía que ver como cuánto invertía y todo. A una escala diminuta, sí. pero el ejercicio es el mismo, es lo mismo, ¿ya? Entonces, ahí yo un poco me doy cuenta de esto, y de ahí ya, bueno, viene mi historia más laboral en términos de trabajo. Mi primer trabajo como formal, después de salir de la universidad, yo estudié Ingeniería Civil Industrial, entro a trabajar a Guadandina, que es una muy, muy buena empresa, y en ese contexto también me doy cuenta de que el camino corporativo que había que seguir como para llegar así como bien arriba, yo en ese sentido creo que tengo una ambición como súper alta, en todo sentido, no solo Luca, pero de realización general, y ahí me doy cuenta que el camino corporativo no era algo que yo estuviese dispuesto a realizar, o que me gustara, o que me apasionara. Y ahí es cuando digo, ¿sabes qué? Parece que el camino mío es el emprendimiento. Entonces empiezo a saltar, y yo, de hecho, si tú veis como mi historia cronológica, yo he trabajado en grandes empresas, y que agradezco mucho haber trabajado en estas compañías porque me enseñaron mucho y he aprendido mucho del mundo corporativo. De hecho, es una de las cosas que me permite hacer lo que estoy haciendo hoy día. Me sé relacionar con ese tipo de compañía, y he tenido varios emprendimientos en el intermedio, y en el mundo del emprendimiento creo que, o sea, no quiero decir que las he vivido todas, pero he vivido varias. En el sentido de tengo café de Costa Rica, más sí, tengo quiebras, tengo éxitos, fracasos, historias miles con los socios, cómo seleccionar un socio. Podemos escribir un libro juntos. Sí, o sea, hay historia harta para contar ahí. Y efectivamente, en un momento se nos ocurre hacer un negocio con el mejor socio que he tenido hasta la historia, que es mi señora. Con ella. Saludos a la Maquita. Sí, saludos a la Saludos, Maca. El poder femenino, me encantó. Después me da ahí el contacto de tu mujer. Bueno, la Maca es una emprendedora también de toda la vida. La vamos a invitar el miércoles. También tiene harta historia que contar. Entonces, nosotros en un viaje que hicimos fuimos a California, esto hace muchos años atrás, y nos dimos cuenta que en California, específicamente en San Francisco, estaba muy de moda el tema del mundo orgánico, de la comida orgánica. Y dijimos, ¿sabes qué? Esta cuestión a nosotros nos gusta, filosóficamente nos gusta mucho, ¿ya? El tema de la alimentación saludable, de cuidar un poco el cuerpo, de ver un poco el origen de los productos, etcétera. Y cuando volvemos a Chile dijimos, ¿sabes qué? Hagamos algo que tenga que ver con esto. Y empezamos a buscar, y en esa búsqueda nos dimos cuenta que había un producto en particular que en Chile estaba creciendo y que de alguna forma había alguna oportunidad de negocio, que era traer café. Y empezamos a buscar café orgánico, que ese era el plus, el sello. ¿Ya? Y en esta búsqueda de café orgánico encontramos un proveedor en Costa Rica y nos hicimos representantes, estoy ultra resumiendo, nos hicimos representantes de la marca en Chile.
Y logramos con esa marca estar presente, yo creo que prácticamente en todo el retail. O sea, estábamos en todos los grandes supermercados, en muchas cadenas de restaurantes, en muchas cafeterías, en el canal Oreca, que es hotel, restaurante y cafetería, y en el canal retail, básicamente. Y eso duró unos 7, 8 años. Trabajar en retail, esa experiencia. No, es duro. Es de lo más duro que hay. Y en una época en donde hoy día un poco en ese sentido hay organizaciones que se han preocupado de organizar un poquito más este tema, de emparejar, qué sé yo, las condiciones. Pero en ese tiempo era rudo trabajar con retail. O sea, nosotros era una empresa chiquitita. No, pues, ahora el retail es como más amigable, digámoslo. Pero en esa época... No existía esta ley de pago a 30 días y cosas de eso. Te maltrataban. Sí, ¿Por qué se terminó ese emprendimiento, Francisco? Porque el café en Chile empezó a proliferar mucho y nos dimos cuenta, esto no es muy popular lo que voy a decir, pero es la verdad, el chileno es muy fancy en términos de que le gusta decir que quiere comprar comida orgánica, pero a la hora de comprar siempre se va por precio. Y el tema que tiene los productos orgánicos en sí es que son caros. Un producto orgánico siempre va a costar un 30 o un 40% más caro que su homólogo no orgánico. Entonces en el mundo del café cuesta venderlo cuando estáis vendiendo un producto que es por definición un 30 o un 40% más caro, ¿ya? Entonces las cafeterías muchas se van para el otro lado. Para el otro lado. Y después de Historia, me acuerdo que se llama. Sí, Historia 1492. Así se llamaba el café. Sí, recuerdo haberte comprado un par de veces. Después pasaste a otro rubro, que es el rubro de la tecnología, porque estabas trayendo café, importación y pasaste a tecnología. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo te fue eso? Yo agradezco mucho esa transición, porque es donde me empiezo a dar cuenta del segmento y el sector que yo me empiezo a desarrollar. Y tengo algunos trabajos ahí entre medio en empresas grandes, como en la parte financiera, específicamente manejando equipos de desarrollo, ¿ya? Yo no tenía idea de desarrollo, yo no soy de tecnología, no soy TI. Hoy día la gente me confunde y a veces piensa que eres TI. Pero por el lenguaje ya piensan que uno es TI, pero no soy TI. Me hubiese gustado quizás haber sido TI. Y ahí me empiezo a culturizar y empiezo a darme cuenta de este nicho de mercado y que es un mundo. O sea, el mundo tecnológico, en el mundo financiero es tremendo. Y dentro de esa lógica, por ahí nace un emprendimiento que se llama Blinking, ¿ya? Y siempre yo defino Blinking como nosotros abrimos una caja de Pandora en Chile, que solo en Chile, porque no es una idea que en su momento fue muy innovadora en Chile, pero en el mundo ya existía, que eran los procesos de factoring electrónico utilizando la facturación electrónica. No sé si se acuerdan que en Chile en algún momento facturábamos en papel. Antes de la ley de la obligación de la facturación electrónica, ya que ahora se viene un poco lo mismo también con el tema de las boletas. Y ahí inventamos una plataforma que lo que hacía era recoger en forma automática toda la facturación de una compañía desde el Servicio de Impuesto Interno y armábamos unos tableros de control. Y esos tableros de control te permitían detectar en forma temprana si tú ibas a tener un default de caja, es decir, si no ibas a ser capaz de pagar tus compromisos en el futuro, ¿ya? Y cuando esta plataforma detectaba que en rigor te decía, mira, en 30 días más no vayas a tener caja para pagar todos los compromisos que ya tienes adquiridos, y te recomendamos hacer una operación financiera. Y esa operación financiera era una operación de factoring. Entonces, para poder hacer esa operación de factoring, como nosotros no éramos un factoring, tuvimos que ir a buscar entidades financieras que fuesen capaces de hacer esa operación, que eran principalmente los bancos. Y ahí nos toca darnos la vuelta virtualmente por todos los bancos de Chile. Ahí fuiste a tocar las puertas, a todos los bancos, ¿no? A todos los bancos. O sea, hablé con todos los gerentes generales del departamento de factoring de cada uno de los bancos de Chile. En esta relación súper dura estoy hablando de una época en donde no existían los laboratorios de innovación en los bancos. Nada. Aquí abriendo terreno desde cero, ¿no? Las plataformas que hay hoy día son mucho más fáciles en ese sentido de poder hacer negocios con estas grandes empresas. En ese tiempo que alguien fuera a golpear la puerta y que tú no eras un proveedor con historia, con espalda, etcétera, conocido, era como... A ustedes le ayudó mucho que se ganaron un concurso, me acuerdo, en Incuba UC fue, ¿o no? Sí. El GIPCAM 7, o me acuerdo. El GIPCAM 7, de hecho. Nosotros somos generación GIPCAM 7. Claro, y lo ganaron, viajaron, me acuerdo, a Silicon Valley, como parte del premio. Se hicieron bien famosos, me acuerdo. Esa fue una tremenda experiencia. Tremenda experiencia. Que fue con Blinking, ¿no? Sí, lo que pasa es que nosotros con Blinking era una empresa que generaba mucho como una sensación de innovación muy potente y éramos muy buenos, que hoy día en ese momento era entretenido, hoy día yo digo que vale nada y es humo, pero éramos muy buenos para ganarnos muchos premios.
Nos ganábamos el premio así como al mejor emprendimiento del año. Tengo galardones así de el mejor emprendimiento latinoamericano, el emprendimiento que va a cambiar las finanzas en el mundo, o sea, todos los premios que te puedas imaginar. Pero dentro de todos esos premios que nos ganamos, hay un fondo que nos ganamos de la Corfo, que para mí es como, tengo una historia de vida ahí así arraigada al cuerpo, que es cuando nos fuimos a San Francisco a vivir con el equipo. Ahí aprovecho de saludar a nuestros socios, Alejandro y Felipe, y nos fuimos a San Francisco a un programa de mentoría. Y nos dimos vuelta por todo San Francisco. Esto era como un tour guiado, ¿sí? ¿Ya? Y que nos paseaban por varias empresas. Entonces ahí fuimos a Stanford, fuimos a Berkeley, fuimos a Google, fuimos a Facebook, a LinkedIn, a todas las que te puedes imaginar, así como las relevantes, las fancy, claro. ¿Ya? Las que todo el mundo escucha. Pero la gracia es que tú, cuando ibas de visita a estas compañías, te recibía alguien que tenía algún expertise en algo, ¿ya? Básico, así como un mentor en finanzas, un mentor en bases de datos, un mentor en comercial, un mentor en marketing, un mentor en expansión, un mentor en, no sé, en diseño de experiencia de usuario, etcétera. El descuento. Y todo esto era como volcar información. Y que toda esta cuestión que nos enseñaron allá, a mí hoy me sirve hasta el día de hoy. O sea, yo parte de las charlas que doy, por ejemplo, hay muchas cosas que yo aprendí en ese viaje. Hay muchos en mis emprendimientos de cosas que yo aprendí en ese viaje. Podría aprovechar de decirle al tiro a algunas que salen hablando por ahí. De hecho, ayer vi un video en Instagram de que estos viajes así de negocios, giras comerciales no servían para nada, era una pérdida de tiempo. Yo estoy totalmente de desacuerdo y creo que con lo que acabas de contarnos, sin duda avalas que la experiencia de abrirse a otros mercados, escuchar otras experiencias, sin duda que marca la diferencia. Lo que pasa es que, a ver, hay que separar un poco, porque esos viajes en particular tenían un objetivo que no se cumplía, que era la prospección internacional. Las empresas chilenas que llevaban a estos viajes estaban tan verdes en ese momento que era muy poco probable que alguien consiguiera financiamiento o consiguiera hacer un negocio en el extranjero. O sea, ¿el fin era financiamiento? Claro, el objetivo era prospectar relaciones para... Exacto, era prospectar financiamiento o relaciones comerciales en el tiempo. Eso no se cumplía. Ahora, dejando eso de lado, si tú lo ves desde el punto de vista de la experiencia ganada, del conocimiento ganado, de las redes que generaste, es infinitamente provechoso. Entonces, cuando alguien dice, mira, ese viaje no sirve de nada, yo digo, depende de dónde lo mirís. Si en realidad tú fuiste a buscar financiamiento, claro, cuando hay una startup de este porte que no hay logrado mucho, que tenéis poca validación en el mercado y vaya a buscar financiamiento, sobre todo en Estados Unidos, que siempre los números en Estados Unidos. Un auténtico placer, queridos amigos. Lamentablemente se cayó la señal un poquito, un ratito, tuvimos un ciberataque. Los enemigos de Francisco la competencia estaba ahí al acecho, quería boicotear la entrevista de Francisco. Oye, estábamos hablando, voy a hacer una pequeña recapitulación. Francisco nos estaba contando toda su historia, su trayecto de vida como emprendedor, desde el chocolate, desde el café. Bueno, ya nos contó un poquito lo que está haciendo hoy día con Jungla. Y estábamos en ese tránsito de que estaba en San Francisco, había recorrido las grandes empresas, estábamos en esta pequeña discusión y análisis respecto de lo que contribuía o no estos viajes, y se había detenido en el punto que obviamente para ir a buscar recursos, a buscar inversión, era difícil porque la calidad de los emprendimientos en cuanto a momentos y en cuanto a la capacidad, en la etapa que se encontraban, realmente era muy difícil, sobre todo por la escala que se manejan y de los números y de la envergadura de los negocios que se ven en el extranjero, particularmente en Estados Unidos. Entonces estábamos en eso y se nos fue la señal. Entonces, Francisco, si pudieras retomar desde ahí y como para hacer un cierre de esa idea en el fondo. Sí, o sea, lo que les mencionaba, que básicamente uno tiene que, cuando hace estos viajes de prospección, hay que ser súper como claro con el objetivo. O sea, yo creo que todo viaje suma, siempre es experiencia sumada, pero si tú tenías una expectativa que realmente no se va a cumplir, no le vayas a sacar el provecho. Ahora, Francisco, en el mundo tuyo, que es el mundo hoy día el digital, digamos, y con el tema de las fintech y todo eso, inevitablemente hoy día cualquier emprendedor tiene que pensar hacia afuera, digamos. O sea, tiene que pensar hacia el extranjero, digamos, pensar solo... No sé si inevitablemente, pero ¿sí? En general sí. ¿Sí? Yo creo en el emprendimiento local, porque hay oportunidades que efectivamente son locales y se pueden desarrollar muy buenos negocios localmente. Sobre todo en Chile, que tiene un tamaño de mercado relativamente bueno. Una buena incubadora, digamos, Chile, por el tamaño de mercado que tiene. Sí, pero más que Chile, yo veo que, por ejemplo, a ver, si
hablando de Latinoamérica, ¿ya? Yo no tengo experiencia ni en Europa ni desarrollando negocios tanto en Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica. Siempre yo recomiendo escoger al menos un país como laboratorio y el resto como desarrollo. Y claro, si tú eres chileno es como, ok, hagamos el laboratorio acá en Chile, pero a veces Chile no es el país del laboratorio, a veces Chile es el país para desarrollar el negocio. Y eso, en ese sentido tendría que escoger otro, un Colombia, un Perú, un Uruguay, un Paraguay, una Argentina, como laboratorio. ¿Ya? Y hay que tener esa lógica de poder moverse en Latinoamérica súper libremente. ¿Ya? O sea, no porque tú viváis en Chile tenés que desarrollar acá en Chile y después expandirte, sino que puedes vivir en Chile y de alguna manera hacer el negocio en otro país y luego ese país tenerlo como referente para poder expandirte al otro. ¿Y en qué debería considerar un emprendedor que está iniciando una startup, que tiene esta visión, que quiere hacer ese desarrollo? ¿En qué se tiene que fijar? ¿O cómo trabajar ese camino, digamos? Sí, una buena pregunta. Yo siempre, primero, como el ejercicio que hago de esto es bien burdo, pero al menos a mí me sirve. Yo abro Google Maps y veo Latinoamérica desde arriba. Y veo todos los países y me imagino qué es lo que podría hacer en cada uno de esos países, con el negocio que estáis desarrollando. Lo que siempre me pasa, por ejemplo, es que Brasil es un continente en sí mismo. Es otro idioma, es una idiosincrasia muy, muy distinta al resto de Latinoamérica. Entonces como que Brasil lo tiendo a sacar. Y siendo que es un muy, muy buen mercado, o sea, por la cantidad de personas que tiene en general, son muy buenos los negocios que podéis hacer ahí, pero tenéis que conocer mucho el país. Ahora, esto último que dije yo creo que es lo clave. No porque un buen negocio sea bueno en Chile va a ser bueno en Colombia o bueno en Perú, ¿ya? Y todos los países que eventualmente pueden tener un desarrollo parecido o podía inclusive aprovechar esas brechas de desarrollo, como mira, este país está un poco más atrasado, está 5 años, está 10 años atrasado con respecto a este otro, y ahí obviamente hay una oportunidad. En todos los países se hacen negocios de manera distinta. O sea, por ejemplo, no sé, en términos de velocidad, en términos de cuántas reuniones tenéis que tener, en términos de cuántas veces tenéis que invitar a la gente a comer, si es que es bien visto que lo invité a tomarse un trago o no, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ese conocimiento local suma más que de repente el conocimiento técnico que tú puedes tener de tu solución. O sea, tu solución puede estar súper bien estructurada en términos de esto es lo que hace, este es el valor que genera, pero si yo no sé hacer negocios con la idiosincrasia del país, es muy poco probable que termine siendo algo escalable. Mira, y ojo que eso no es tan distinto a lo que pasa en Chile, porque siempre tendemos a hablar de cómo funciona el emprendimiento, los negocios en Chile, y Santiago y las regiones es totalmente distinto también. Santiago no es Chile. Santiago no es Chile. No, las culturas, las velocidades. Yo cuando converso con otros emprendedores que han escalado, me dicen mucho eso, que la cultura de trabajo, eso de que hay algunos países que están acostumbrados a que las reuniones parten 15 minutos después de la hora señalada, por ejemplo, o que la informalidad hasta incómoda para nosotros. De hecho, nosotros somos los más formales de Latinoamérica para hacer negocios. Exactamente. O sea, nos ven como casi los alemanes de Latinoamérica para hacer negocios. No exactamente alemanes, pero justo viene Patrick. Justo viene Patrick. No es alemán. Oye, yo la última pregunta que le quiero hacer a Pancho, que yo lo conozco ya hace harto rato, que tiene que ver más contigo mismo. Francisco, tú has hecho mucho emprendimiento y hoy día eres partícipe de varios de ellos. Estás ahí con Alianza Digital, estás con Jungla, estás todavía con Blinking, y no me extrañaría que estás ahí con algún otro por ahí que no he contado. En algunos como management y en otros más como partícipe nomás. ¿Cuáles son las características que hay desarrollado en el tiempo, así en lo corto, que tú me dijiste, mira, sabes que esto aprendido en el tiempo que me hace hoy día ser un emprendedor que es capaz de poder estar en 4 industrias distintas y ver una visión mucho más distinta del negocio? ¿Cuáles son las que desarrollaste en el camino? A ver, hay una que todavía no desarrollo, que es una falencia que tengo, que es un poco consecuencia de lo que estáis hablando. A mí me cuesta mucho poner foco. Soy como una máquina explosiva de ideas y me cuesta decidir cuál es la mejor, cuál es la que tengo que imprimirle más esfuerzo. Y es algo que eso, en el tiempo yo creo que lo he ido desarrollando, pero me falta un montón todavía de decir, no sé, que me voy a dedicar un 120% a esto y el resto lo voy a dejar de lado. Me cuesta dejar de lado algunas cosas y de hecho esa es la razón del por qué sigo siendo director de las empresas o los emprendimientos anteriores. En vez de haberme salido de lleno,
como que me cuesta desvincularme al 100%. Porque lo que está entretenido, porque claro. Es que los espíritus creativos tienen ese drama de forma permanente. Es lo que le da sentido a la vida muchas veces. Es complicado lidiar con él. Sí, pero sin duda yo creo que el foco es una característica que es un factor de éxito o fracaso en cualquier emprendimiento. O sea, tú tenés que dedicarle mucho tiempo, muchas ganas a lo que tú estás hablando, que el emprendedor no trabaja 5 días a la semana, 8 horas diarias. Trabaja 24/7, ¿ya? Es una relación, es un hijo más. Para mí el emprendimiento o la empresa es lo mismo que una familia. O sea, tus socios son tu pareja. O sea, si quieren resumir así como cómo escoger un socio, bueno, toda la dedicación que tú le colocáis a escoger a tu pareja es la misma dedicación que tenés que colocar para escoger un socio. Es así de simple, porque es una persona con la cual, es una o más personas con la cual tú quieres desarrollar una relación a largo plazo. Tú cuando te metís con un socio no es para ser socio 1 o 2 años. Es una maratón esto. Tú primero querés que el negocio perdure en el tiempo, por lo tanto tú quieres que tu sociedad perdure en el tiempo. Y lo mismo con tus emprendimientos. Tus emprendimientos son tus hijos. Y los veis, los haces nacer, los empezáis a ver caminar, después los veis trotando, ya los veis corriendo, y de repente llega un momento donde el hijo se va de la casa, ¿cierto? Hay que soltarlo. Y hay que soltarlo, y hay que saber soltarlo. Entonces, en ese sentido creo que hay mucha similitud entre la vida como cotidiana natural de la familia y versus el mundo del emprendimiento. Pero bueno, la macro la dejar todo. No. Y de hecho eso quería hablar porque tú dijiste que tu mejor socia había sido tu mujer. ¿Eso lo dijiste respecto a tu vida o respecto a tu emprendimiento? O para quedar bien, Pancho. No, mira, ¿sabes lo que pasa? Es que Mira, hay una discusión que no han tocado, no sé si corresponde abrirla, pero esta cuestión de que hay gente que define que la vida hay que separarla entre tu vida laboral y tu vida personal. Yo soy de las personas que cree que la vida es una sola. Oye, qué linda Estoy frase. de acuerdo contigo. O sea, yo no espero el fin de semana. No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando trabajo con mi señora lo paso increíble y aparte estoy más feliz porque es mi señora. Entonces, en ese sentido, el mejor socio que he tenido, el que más me ha durado y el que tengo mejor relación es con mi señora. Por eso digo que mi mejor socio es mi señora. Además que te puede decir las cosas, se pueden decir las cosas con confianza, con respeto, ya se conocen. Con amor. Y porque hay un propósito que los une. Y hay un propósito, exacto. Hay un propósito más allá del crecimiento de la empresa, sino que hay un propósito de plan de vida. Y cuando ya está eso unificado, o sea, es tu socio perfecto. Oye, Francisco, tremenda reflexión en las finales, sobre el foco, la visión de esta idea del socio, el socio emprendimiento familia, una bella reflexión, sobre todo cuando viene de alguien que ha tenido tanta experiencia y tanto emprendimiento en el cuerpo, al final tiene que ver con eso. Y lo último, el propósito, y no segmentar la vida. Mira qué buena reflexión. O sea, hay que ser estructurado capaz y enfocado, pero ojalá no tengas que vivir esperando el fin de semana. De verdad, yo me quedo con esa. Y ojalá no tengas que separar el horario. Por eso el emprendedor muchas veces puede estar 24/7 y no significa un sobreesfuerzo, no significa un problema. No. Es cuando uno dice, cuando tu emprendimiento es consecuente con tu propósito, jamás te sientes trabajando. No te sientes exactamente. Así que, Francisco, parte de tu vida. El tiempo avanza, tuvimos esta interrupción, te agradecemos el habernos acompañado el día de hoy. Gran aporte. Muchas gracias, Francisco. Quedamos con gusto a poco. Te invito a que te quede un momento más porque ahora nosotros tenemos esta sección que es la regalona de Fernando, que él Véndete en un minuto, pero hoy día hicimos un pequeño cambio. En este Véndete en un minuto lo que tenemos es un video que lo elabora Cercotec, si no me equivoco. Cercotec, y que en poco nos invita a hacer una reflexión de cómo nosotros elaboramos este discurso, algunas consideraciones que hay que tener, así que los invitamos a chequearlo y adelante, el pitch comercial, vamos en 20 en un minuto. ¿Qué harías si un día vas caminando por la calle y te encuentras a un potencial inversionista? ¿Lograrías contarle tu idea de negocio en 90 segundos? ¿Lograrías cautivarlo y explicarle la esencia de tu negocio y tal vez generar una reunión con él? Ese es el desafío. Hola, yo te conozco. Creo que tú eres el de la revista de emprendimiento, ¿no?
No es correcto que te presentes así. El creo muestra inseguridad y falta de conocimiento respecto a la persona que quieres conocer. Además, herí no existe como palabra. Inténtalo otra vez, más prolijo. Hola, buenos días. Mi nombre es Juan Pablo Torres. Un gusto, Mauricio. Estudié diseño, pero mi padre es carpintero, así que yo quise seguir sus pasos. Ya hace 3 años que tengo mi propio taller de muebles. Ahora sí, ya podemos comenzar una conversación. ¿Sabes, Mauro? Me he dado cuenta que la gente cada vez desecha las cosas más rápido. Yo me he dado cuenta de eso y he decidido reutilizar los muebles y venderlos. Sería bacán que usted me apoyara. Porque usted tiene plata, ¿no? No, jamás puedes llamar a una persona con un diminutivo si no la conoces. Por otra parte, debes explicar con mayor detalle el problema. Vuelve a intentarlo y sácate el chicle. Mauricio, yo encontré la forma de reutilizar los muebles que la gente bota y venderlos. Hay mercado para eso, sobre todo gente joven, vanguardista, que está armando su casa. Ahora sí lograste enganchar a tu audiencia, ya que hablaste formalmente y de un problema real. Te aconsejo agregar datos duros. Además, según la última encuesta Adiden, el 90% de la basura en Chile es reciclable, por lo cual vender estos muebles tendría un impacto muy grande. Mira, aquí tengo algunas fotos de mi taller. Queremos vender 2 muebles diarios, pero para eso necesitamos comprar maquinaria, herramientas y sobre todo contratar a un ayudante. Promociona tu negocio nuevamente. Además, como usted sabe de inversión, podría ayudarme a financiar lo que me falta para despegar. Esto vale la pena. Mire, si me da su tarjeta, yo le puedo escribir para estar en contacto. Y vaya a visitarnos. Estamos en Avenida Milán 123. Le vamos a hacer hasta un descuento. Muchas gracias. Atende una reunión por correo electrónico. Perfecto. Hoy día mismo le mando el correo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¡Excelente! Juan planteó el problema, su propuesta de solución y mencionó qué es lo que necesita. Fíjate en la postura corporal de Juan. Él está seguro, habla mirando a los ojos, muestra un celular con fotos de sus muebles, le entrega datos duros, se nota que hay un discurso estructurado y seguro. Juan aprovechó una oportunidad para vender su proyecto. Qué contento estaba Juan hoy, ¿eh? Sí, logró su objetivo. Oye, qué importante y esto es como una nota simplemente de cierre de esta parte, qué importante que hoy día en este discurso de venta, en el elevator speech que estamos todos entrenándonos día a día, esos tres temas que habló: presentar el problema, cuenta cuál es el problema, visibilízalo, a continuación ofrece la solución y los beneficios que esa solución ofrece. O sea, yo creo que eso y todo lo demás son cuestiones formales que uno tiene que ir entrenando día a día. Sin duda, es una práctica. Pero tenemos un experto en esos temas hoy día también. Y el panel nuevamente crece, gracias Mati, y tenemos un súper invitado el día de hoy, don Patrick Alex. ¿Está bien pronunciado todo yo, no? ¿Lo dije bien o no? Sí. Acércate más al micrófono, Patrick. Como se dice. Sí, gracias por recibir nuestra invitación. Patrick, querido amigo, hoy día es asociado senior en Endeavor. Es profesor asistente también del programa de MBA de la Universidad Católica. ¿Qué significa eso? ¿Observador? Bueno, tiene un montón. He estado en algunos directorios de empresas que estaban parte del portafolio de Nasdaq. Y en Mountain Nasdaq, que en el fondo que es uno de los analistas principales de inversiones de capital de riesgo. Y bueno, y tenemos el agrado y el placer de contar contigo con toda tu experiencia para hablar de algunos tremendos temas que tenemos. Y bueno, y estábamos hablando un poquito de esto de la forma de venderse y qué sé yo. Pero voy a hacerle el pase a mi amigo Diego Adolfo para que empiece al tiro con las presiones. No, entremos a picar. Entremos a picar. Oye, pero antes de entrar al pitch me gustaría primero que nos contarais qué es Endeavor. ¿Qué hace Endeavor? Claro, encantado. Sí, Endeavor es una organización sin fines de lucro que apoya a emprendedores de alto impacto en todas partes del mundo. Pero principalmente nos enfocamos en ecosistemas emergentes que aún falta distintos support services, lo llamamos,
que tienen ecosistemas más maduros como Silicon Valley, como Tel Aviv, y cómo estos ecosistemas más chicos, más emergentes pueden escalar, ¿ya? Y en su vez apoyar el crecimiento sustentable de los países, ¿ya? ¿Y cómo ustedes seleccionan finalmente emprendedores que puedan escalar o que tengan ganas? ¿Cómo funciona eso? La idea es que esas empresas que nosotros identificamos, que es sector agnostic, pueden ser empresas de todo tipo, que esas empresas crezcan de una manera, en una escala relevante y produce obviamente empleo de calidad que tiene un impacto a la economía del país. Y idealmente también estos mismos emprendedores que cuando han sido exitosos se convierten en efectos multiplicadores. Entonces, lo que hemos visto en ecosistemas más maduros, como en Silicon Valley, esto nombre de PayPal Mafia, que cuando ellos vendieron su empresa, fundaron otras empresas, o los mismos empleados podían fundar su empresa, o se convertían en inversionistas. Entonces, este círculo vicioso para nosotros es clave para que los ecosistemas explotan, y ahí Endeavor es una plataforma clave que entrega servicio estratégico a estos emprendedores. Perfecto. Y detrás de Endeavor, porque en el fondo este soporte tiene que venir detrás de varios actores distintos, ¿cierto? Probablemente empresarios que ya han escalado, entonces te enseñan un poco como casi un mentor, me imagino. ¿Cuáles son como los servicios que hay detrás? Exacto, totalmente. Nos enfocamos principalmente en 3 brechas, que son acceso a capital, acceso a talento y acceso a mercados. Acceso a talento, ahora explícate ese, sí. Está bueno eso, ¿no? Como muchas veces, como al emprendedor, cuando uno crezca, necesita crecer también en el equipo, y ahí en algún momento necesitas apoyo de encontrar un nuevo CFO, un nuevo country manager para otro mercado, y nosotros ahí apoyamos en búsqueda de talento y también en la capacitación de los mismos fundadores que pueden hacer programas especialmente hechos para ellos, programas de estrategia, por ejemplo, en universidades destacadas como Stanford, INSEAD y Harvard. Okay. O sea, estamos hablando al final de que la labor de Endeavor, esto es para nuestro amigo, voy a aterrizarlo lo que más pueda. Estamos hablando de cosas importantes, o sea, estamos en el fondo hablando de que, a ver, todo emprendimiento para el emprendedor es importante, sea lo que sea, del tamaño que sea. O sea, es importante porque te da expectativas de trabajo, de creación de riqueza, etcétera, etcétera. Pero lo que hacen Endeavor en definitiva es apoyar aquellos emprendimientos que son significativos para el ecosistema al final de cuentas. O sea, que van a tener un impacto relevante en términos de... nombró Silicon Valley, nombró Tel Aviv, o sea, nombró ciudades que hoy día se destacan por los altos niveles de innovación que en el fondo transforman economías. O sea, tal cual, la innovación es tan fuerte que transforman mercados. Transforman economía, un poco en la lógica de salgamos de esta típica lógica extractivista nacional de nuestra industria, pasémosla a crear otro tipo de soluciones, otro tipo de valores. Tal cual. ¿Y cómo veían los chilenos como emprendedores en eso? Porque siempre está la sensación de que somos súper locales, como que nos cuesta salir, como puede ser porque estamos tan lejos en el mapa, digámoslo así. Bueno, Patrick, ustedes ya se dieron cuenta por el... No es que sea gracioso, Patrick. No tiene problema de... ¿Ah? De hablamiento. No. Él no es nacional. Él es importado. Es importado. Tal cual. Alemán. Pero ya lleva mucho tiempo. Sí, casi yo siempre le digo a Patrick que es el alemán que habla mejor y entiende mejor el chileno. Sí, es un desafío. Es alemán. No, pero Patrick, ¿cómo andamos nosotros como los chilenos? Porque siempre nos autocriticamos de que nos cuesta en el fondo salir. Sí. Bueno, hay hasta autocrítica siempre, creo que es como parte del chileno que es un poco parecido de los alemanes, que nunca estamos contentos con nosotros mismos y siempre veamos como por el otro lado y se compara con los argentinos y se compara con los Estados Unidos. Y claro, lo que ha pasado un poco en Chile en los últimos 20 años, ya llevamos como organización Endeavor, ya llevamos 21 años en Chile, ha sido uno de nuestros primeros mercados donde nos fundamos, y principalmente el ecosistema ha cambiado mucho en los últimos años, también gracias a nuevas organizaciones como Startup Chile, que ahora lleva 10 años. Entonces veamos que más emprendedores ahora se van a México, se van a otros mercados, especialmente en la región, porque se han dado cuenta que es necesario para poder llegar a una escala significativa, necesiten ir a otros mercados. Pero obviamente ha sido un poco más lento porque Chile sigue estando una
situación bastante privilegiada en la región. Entonces, en términos de dificultad de operar, Brasil es complejo, por ejemplo. Entonces, en el pasado, emprendedores chilenos han sido un poco más cuidadosos de estos mercados porque es un desafío, ¿no? Pero se está tomando cada vez más y obviamente del día 1 hay que pensar de escalar en otros mercados porque la escala que uno puede tener en Chile no es suficientemente relevante. Solo en minería quizá uno puede quedarse en Chile, pero todos los otros mercados hay que ver por afuera, sí o sí. Y la participación de las mujeres en como líderes de Qué lindo que me haga la cuña al tiro. Sí. Obvio. No, que quiero escucharlo a él, que nos cuente cómo va la participación femenina ahí. Antes de eso, hagamos un ejercicio. Del 100% de los emprendedores de Endeavor, ¿cuántos crees tú que están liderados por mujeres? Ya, vamos. Mira, si sigue en el fondo un parámetro la tendencia, debería ser un 20% más o menos. Iba a tirar ese número porque voy a ser más arriesgado. 28%. No, yo digo que es menos. Yo digo que es menos que menos. Sí, no estamos tan como nos gustaría estar, ¿eh? El lado del staff mismo, ahí estamos un poco más equilibrados, estamos de hecho más mujeres que estamos hombres. Pero si vamos por el lado de emprendedores, nos gustaría que esa ficha sería mucho más alto, que llegamos a niveles de 40-50%, que aún estamos un poco lejos de eso. Yeah. Que también, lamentablemente, es un poco una sensación que tienen todos los ecosistemas, especialmente si vamos a emprendimiento un poco más tecnológico. Los números siguen siendo bastante desastrosos en también los ecosistemas más maduros. Entonces queda mucho camino a recorrer. Pero especialmente, dentro de Endeavor estamos con nuevas prácticas de obviamente enfatizar eso, especialmente de la selección, de darnos cuenta de eso y de empujar obviamente que se suman más fundadoras mujeres, ¿no? Porque es clave, y la perspectiva femenina y la perspectiva de también otros, digamos, ya estamos hablando de extranjeros, ya estamos también hablando de diversidad socioeconómica, es clave para que tengamos un ecosistema diverso y exitoso al final. Pero de hecho hay una estadística que habla de que del grueso de emprendimientos que se presentan, ¿no es cierto?, a fondos de inversión, o en este caso, no sé, como el caso particular de Endeavor, pero son la mayoría hombres que mujeres, sí, de los que se presentan. A la hora de los que se los ganan, sigue siendo también la relación mayor hombres que mujeres. Sí. También ahí va la cuota que se presenta, o sea, son más hombres los que se presentan, por lo tanto, obviamente, la probabilidad de que también que se los ganen sigue la regla. Ahora, la situación cambia a la hora de cuántos de esos fondos que se ganaron perduran a lo largo del tiempo, o sea, cuántos de esos emprendimientos son más liderados por mujeres que liderados por hombres. Mira. Es una estadística de la que creo que ahí se nota, hay que considerar y hacer. Algo pasa, algo debe pasar con eso. Seremos menos, seremos más lentas, pero más seguras. Pero algo mejor hacer. No, obvio, y hay muchas iniciativas, hay fondos ahora que se dediquen principalmente a financiar emprendimientos que tienen más gender equity, que tienen más equilibrio de género, y han sido sumamente exitosos. Bueno, de entonces hecho, hay que romper el hielo en ese sentido. Eso es, desde que nacieron los fondos especializados para mujeres, la tasa de emprendimientos liderados por mujeres creció en un 18%. Sí. Oye, yo hace como 2 años, Patrick a mí me invitó a un encuentro bien choro, no me acuerdo cómo se llama el encuentro, Patrick. Pero ¿por qué le quiero contar esto? Porque conocí a Eduardo, que era como era tu jefe, Eduardo, no me acuerdo la apellido. Amadeo, argentino, que Patrick en ese tiempo estaba trabajando para un fondo de inversión. Y lo divertido de esto es que yo un día le digo, y le hago la pregunta acá, a ver qué se nos ocurre. Le digo a Eduardo, oye, ¿qué es más importante? ¿El emprendimiento mismo o el tipo? O la persona que está liderando el proyecto. El capital humano. Claro. ¿Qué es más importante? ¿La buena idea, digámoslo así? O la experiencia, o el trajín, o no sé, o la misma persona, el líder. ¿Qué piensan ustedes que me dijo? No, yo tengo mi respuesta clarísima. Dale, ¿qué es lo más importante? La persona, absolutamente, por donde lo veáis. Yo también digo lo mismo. La persona. Sí, porque en el fondo, de hecho el esfuerzo que hacemos en este programa, el otro día lo estuvimos conversando en una noche con unas copas ahí con Diego Adolfo, es precisamente de que el esfuerzo que queremos hacer incluso como programa es concentrarnos en el proceso de reflexión de uno mismo como emprendedor y digamos, y cuál es el camino que estáis siguiendo.
en términos de cuál es tu ética de trabajo, cómo está tu ética en cuanto a tu capacitación, a cómo te enfrentas comunicacionalmente con las personas, cómo manejas las platas. O sea, en el fondo es más importante saber quién es el emprendedor que lo que va a hacer, porque yo soy un convencido que todos los mercados, cualquiera sea, ofrece oportunidades. Sin duda, sin duda. Claro, porque uno podría decir, oye, una mala idea con un buen ejecutor salva, digámoslo así, como decimos a la chilena. Debería funcionar, por decirlo. Claro, pero una súper buena idea con un mal ejecutor fracasa. ¿Qué opina el experto? No, estoy full de acuerdo a mi ex jefe en ese sentido. Está claro también si uno lo vea más del lado pragmático, porque uno puede pivotear una idea si no necesariamente resulta, pero cambiar el equipo de atrás, cambiar los fundadores, más de la perspectiva de inversionista, es mucho más complejo. Entonces, y hemos visto también empresas que lamentablemente para el personaje del founder, si vemos como casos como Theranos, si vemos casos como Uber, donde habían complejidades de la misma ética de los fundadores, que puso mucho en peligro la compañía. Entonces el rol de la persona es clave. Y yo te quería preguntar eso, siguiendo quizá levemente esa línea, pero yéndonos también al punto de ¿qué es lo que ustedes también como Endeavor, y yo creo que obviamente a todos los emprendedores que están acá siguiendo nuestra transmisión y los que estamos presentes nos interesa, cuáles son las cosas en las que realmente se fijan o solicitan a la hora de presentarse o decir, ¿sabéis qué? Yo me voy a presentar a un fondo. Sí. ¿Cuáles son los filtros? ¿Nos podéis contar así como tips concretos que uno tiene que en el fondo revisar dentro de su negocio o dentro del capital humano para poder presentarnos a solicitar fondos? No, totalmente. Obviamente siempre depende de la etapa que se encuentra el emprendedor. Entonces en las etapas más tempranas el factor personaje fundador es aún más importante, porque aún no hay tanta atracción, no hay tanta validación de mercado. Entonces ahí vea cómo está el equipo compuesto, es mucho más importante, aún tiene más peso. Pero después uno vea más, la validación que tiene en el mercado, uno vea un poco más como agresivo. Pero aparte del equipo, otros dos factores son principalmente uno que se llama los unit economics, que son un poco los márgenes que tiene cada producto en la transacción. Si por ejemplo uno tiene un servicio que es vía suscripción, ¿cuánto me cuesta ganar un cliente? ¿Cuánto gano por cliente durante su vida útil que está usando el servicio? Y ahí tengo un margen. ¿Ese unit economic se mira en el tiempo o se mira en la primera transacción? Idealmente se mide en base a la primera transacción, pero tienes que llevarlo hasta el se llama lifetime value, el terminación de la vida que el cliente usa el servicio. Y eso idealmente hay que maximizar, y ahí hay distintos estándares y KPIs que especialmente los inversionistas se fijan, que por ejemplo en un SaaS relación entre costo de adquisición y el valor de vida útil tiene que estar arriba de los 5 lo menos para que sería rentable el lifetime value en ese sentido. Y lo otro lo que se ve es también el tamaño del mercado mismo. Entonces, los fondos más tradicionales, que es la gran parte, invierten en emprendimientos que son más tecnológicos, entonces se lo hace más escalable y no usan tanto costo fijo, no necesitan tanto CAPEX, pero pueden escalar un mercado muy grande. Perfecto. Entonces buscan como estos... Como una estructura más liviana. Exactamente, más liviana y que tiene una máquina prendida que uno puede poner tanta X monto de inversión que se traduzca en tantas ventas. Y eso justamente con la parte de Unit Economics, y de ahí saber, el tamaño de mercado es relevante y grande. Y por eso hemos visto estas rondas gigantes de SoftBank que puso $1.000 millones en Rappi, porque obviamente el mercado de Rappi es gigante y tiene una estructura muy liviana. Obviamente uno como emprendedor el camino es mucho más diverso, y yo no digo que todos los emprendedores tienen que aspirar lo que hacen los Rappis, los Weavers, como los casos más extremos. Hay también maneras de crecer más orgánico, que es un poco más lento, pero en algunas industrias igual funciona bien y es un poco más conscientemente, porque esta manera de blitzscaling, de crecer rápido, con mucha pérdida, pero tener que levantar capital todo el rato, no necesariamente funciona en todo caso y no necesariamente funciona en cada ecosistema. Lo que siempre hemos estado hablando. Mira qué importante lo que nos acaba de decir Patrick, amigos, porque nos dice, para el inversionista en ningún momento habló de la solución.
O sea, no escuché la palabra, no, que tu solución, que tu producto, que la cuestión. Nunca habló de eso. Y qué relevante, porque uno como emprendedor está tan enamorado de lo que inventó, de su producto, de su servicio, lo que sea, que de lo único que quiere hablar uno es de lo lindo que lo hace. Y en realidad me dijo, no, habló de unidades económicas. Dijo, dígame usted cuánto le cuesta conseguir un cliente, cuánto tiempo ese cliente va a estar con usted. ¿Y qué más era? Y básicamente el tamaño del mercado. Y en relación al tamaño del mercado, y eso nos va a dar un margen. Oye, pero espérate, yo quiero rescatar algo que no lo habíamos dicho nunca acá, porque da la sensación que en estos tiempos de emprendimiento no puedes hacer un emprendimiento si es que no haces un crecimiento acelerado. Que en el fondo es el típico que vamos a quemar plata el primer año para después obtener una gran cantidad de clientes que en el mediano plazo nos va a dar mucho dinero. Y casi como el crecimiento orgánico quedaste en el pasado, ¿cierto? Eso es de otra época. Es de otra época. Y lo hemos conversado acá y lo hemos discutido, pero Patrick dice lo contrario. Dice, no todas las industrias funcionan el crecimiento acelerado. Exacto. Y tenemos que salir un poco de este pensamiento que es como muy agresivo gringo, quiero decirlo. Ya tenemos que aspirar a eso, ¿ya? Y hay otros casos como más sustentables, y también si tenemos un ecosistema que aún no es tan maduro en capital de riesgo, nuestros negocios acá tienen que crecer mucho más de poco a poco. ¿Ya? Por ejemplo, si tienen empresas como Collegium, ¿ya? Que es un SaaS de educación, Emprendedores Endeavor, que han crecido de una gran escala y están en muchos países y lo han hecho sin capital de riesgo. ¿Ya? Lo han hecho con plata propia, orgánicamente, plata propia, reinvirtiendo lo que están creciendo, y de ahí es un negocio sólido. ¿Ya? Es que la cuenta, los unit economics al final funcionan, y eso hemos visto con algunos casos como WeWork, que lamentablemente andan perdiendo más valor que nada. ¿Ya? Entonces uno tiene que fijarse muy bien en qué mercado estoy, qué problema estoy resolviendo y qué velocidad tengo que andar, y de ahí veo si capital de riesgo de un VC es lo correcto para mí o no. Patrick, te quiero llevar a un tema breve. Nosotros estamos, vemos nuestra, y sobre un poco tocando el tema de la madurez del capital de riesgo. Tú dices, claro, no tenemos un mercado maduro. Nosotros vemos que Startup Chile, siempre están haciendo scouting, buscando emprendimientos para poder apoyarlos, ¿verdad? Porque hay toda una labor en torno a eso. Pero cuando uno ve algunas grandes unos éxitos, no quiero decir éxitos, unos éxitos de que han levantado capitales importantes, que empresas que están cerca de ser unicornios, chilenas, de inversiones chilenas, o sea, emprendedores chilenos, pero nos damos cuenta que en realidad el capital de riesgo que componía su crecimiento no era chileno. No, sí. O sea, el caso de Corner Shop, o sea, vemos algunos casos relevantes que decimos, bueno, no habían platas chilenas, no habían chilenos creyendo en esos emprendimientos que fueron realmente, han sido de renombre, digamos. ¿Qué pasa con nuestro inversionista chileno? Sí, es un tema complejo, y ahí sale también mucho la autocrítica. Y bueno, si nos fijamos, COFO desde tiempo está apoyando fondos de inversión, hay distintos programas, el ecosistema en teoría también de capital de riesgo lleva casi 10 años, pero lo que no ha pasado lamentablemente, que de las primeras generaciones de fondos se crean nuevos fondos de tamaño más grandes, lo que ha pasado en México, y por esa razón, y quizás también la fuerte dependencia de COFO, como muchos fondos están apalancados con COFO, ha sido un poco más lento. Yo digo, es solo una cuestión de tiempo, pero obviamente nosotros tenemos que estar ahí. No puede ser que un Notco no ha recibido primeros inversionistas chilenos siendo un emprendimiento chileno. No es aceptable eso, y obviamente si queremos tener un efecto multiplicador es clave que eso ocurra en el ecosistema. Pero también es lógico del lado del emprendedor, porque si ellos están muy ambiciosos y quieren tener una buena valorización de la compañía y reciben una mejor oferta de otros fondos en la región que invierten regionalmente, como CASEC, como OLVP, que son fondos con un buen track record, y vean toda la región, ahí es otra cosa. Y por eso también yo opino, los fondos chilenos también necesitan ver toda la región, necesitan invertir en toda la región, porque la escala que tienen en Chile no es suficientemente grande en términos de diversificación de riesgo.
y de ahí necesitan independiarse de Corfo, porque no lo hace tan fácil de invertir en otros países si uno está apalancado con financiamiento de Corfo. Entonces, que está sumamente bien y todo, pero entonces ahí exigir más participación del sector privado. Si vemos del lado de los family offices, que aún no se estaban metiendo tanto como nos gustaría verlo. O productos financieros también. Exactamente, los fondos de pensiones, tal cual. Que México, por ejemplo, tiene algunos instrumentos para que los fondos de pensiones puedan invertir en venture capital. Y lo vemos en otros ecosistemas que han pasado por esas etapas. El gran salto que el venture capital ha dado ha sido cuando los inversionistas institucionales invierten para que llegamos a fondos que tienen un tamaño de más de $100 millones, que son los tamaños relevantes para poder apoyar el escalamiento de las compañías. Eso te iba a preguntar, perdón, pero sí. ¿Cómo se financia Endeavor? ¿De dónde vienen esos capitales? Sí, mira, como somos una fundación, tenemos distintos ángulos de financiamiento. Uno son los mismos emprendedores que donan, también el directorio mismo, que aún tiene un porcentaje de empresarios, pero hoy en día también tenemos una mayoría de emprendedores Endeavor que están parte del directorio. Y también otras fuentes son alianzas corporativas que tenemos y el mismo fondo que nosotros tenemos que se llama Endeavor Catalyst, que invierte en emprendedores nuestros, y cuando estas empresas se venden y el fondo se liquide, también algunos proceeds, algunos montos vienen a las oficinas de Endeavor en todos lados del mundo. Mira qué buena. Oye, yo quiero hacer la última pregunta porque dice que estamos ya casi al final. Dale nomás. Pero quiero hacer un juego. Es un juego entre amigos, digámoslo así. Yo a Patrick también lo conozco hace un rato ya. Dejando fuera Notco y Cornershop. Atrévanse a decir cuál es la próxima que viene. Porque va a venir alguna próxima. Va a venir alguna startup. Bueno, Patrick tiene ventaja porque los conoce casi todos. Sabe más o menos los balances financieros y las personas. Pero nosotros estamos un poquito más alejados. ¿Con quién se atrevería Patrick, Aníbal, Tere a decir que es la próxima startup chilena que va a pegarse un crecimiento como Notco o como... Yo no me atrevería a decir un nombre en específico. Un nombre en específico. Yo sí me atrevería a decir la industria. Sí. Yo me atrevería a apostar. Dale. Yo creo que el batatazo chileno, pensando en cómo estamos, no creo que venga por la industria de los alimentos como ni toda esta vorágine de laboratorio orgánico, saludable, etcétera. No, yo creo que el batatazo chileno debería venir por una fintech. Yo creo que una fintech tiene. ¿Te llama la atención alguna en particular? No sé, es que conozco algunos datos de cerca, entonces como que me echo para atrás, pero yo creo que no, es una fintech, voy a decir eso nomás. No se la jugó. Tere, dale tú conocías harto pero yo estoy mucho más metida en la industria de emprendimientos liderados por mujeres, que sin duda nos quedamos un poquito atrás en el tema de desarrollo tecnológico. Sí, obviamente nos hemos dedicado como Corporación de Mujeres Emprendedoras y obviamente impulsadora de los emprendimientos liderados por mujeres, de capacitar de mejor manera para que las mujeres piensen en tecnología, sin duda que sí. La industria donde está más presente la mujer, les comentaba antes, el área de salud, digamos, bienestar y todo eso, la parte de educación, o sea, toda la parte de los coaches, toda la soluciones en eso y alimentación. Son como las tres áreas más fuertes de la mujer, entonces claramente, si tuviera que pensar, tengo algunas en el listado que creo que tienen una potencia súper relevante, al menos en el mercado de las mujeres. Tenemos que pensar que somos más mujeres que hombres. Bien, yo tengo tres en mi cabeza, pero porque las conozco les tengo cariño también. Me gusta Fintual. Yo creo que Fintual. Sí. Fintual, yo creo que de repente no nos vamos a dar ni cuenta y va a estar muy poderoso, muy fuerte. Le tengo mucha fe a Nico con Felipe, con Peixe. Tengo fe. Mantengo la fe con ellos, con Peixe y Mobike, la empresa que están detrás. Y también con mi amigo Horacio de Cowork. También le tengo fe también a Cowork. Dale, perfecto. ¿Cómo andáis tú, Patrick? Quiero escuchar a Patrick. Quiero escuchar a Patrick. También para estar un poco en la línea política, como lo de sector, me gusta. También reconozco como Fintual obviamente ha construido algo bastante sólido, bastante interesante, como pasando por Y Combinator como primera empresa chilena. Y también del lado de FinTech hay otras empresas como Colectia que salieron exitosamente de Startup Chile, están expandiendo bastante interesantemente por la región. Lo que también quería destacar un poco más el lado biotech, agrotech, insurtech, que se ha escuchado un poco menos, porque FinTech lo que pasa
es un hype muy grande y otros mercados como México, Brasil están posicionados muy fuerte, entonces para poder hacer una diferencia tienen un tema de volumen. En fintech, exactamente, tienes que hacer, si por ejemplo haces un Nubank acá en Chile, ya no vale tanto porque lamentablemente Nubank ya está en Brasil y México y esos son los mercados donde tienes que ir, ¿ya? Entonces donde veo aún mucho potencial, si por el lado de Agrotech tenemos una empresa que se llama Instacrops, que es muy interesante, sí la conozco. que están en el pipeline nuestro, que tiene alto potencial en el Internet of Things de plantas, ¿ya? Y de ahí veo un gran potencial porque somos uno de los agricultores más grandes del mundo, toda la región y también Chile, entonces es un muy buen seeding ground, un muy buen inicio para partir acá. Y lo mismo también biotech, es muy interesante, uno no necesariamente lo escucha tanto porque no es tanto de visible el perfil, sí, pero no llegan a consumir al final muchas veces. Tuvimos Neurognos acá, pues. Exactamente. Tenemos Neurognos, tenemos Pablo Valenzuela, del lado de Fundación Ciencia y Vida, gran destacado de hepatitis B. Entonces tenemos algunos verdaderamente íconos del lado biotech y medtech, y ahí hay aún mucho potencial y tenemos algunos acelerados muy interesantes como la Fundación Ciencia y Vida y Ganesha, que están impulsando también ese ecosistema, y hay empresas como Agua Marina, emprendedores en Deva que han levantado con Khosla Ventures, un fondo de Silicon Valley, que primera inversión que han hecho en América Latina. Entonces hay aún mucho movimiento y InsurTech un camino aún casi inexplorado. Sí, bueno, ¿para qué vamos a decir eso? ¿Cuáles son los mercados que se ve potencial crecimiento? Como para aquel que está pensando recién en una idea, vea dónde debería encauzarse. Nadie se mete en InsurTech, nadie. Sí, la autorización. Pero eso te dice, ¿cuáles son los mercados que hoy día se ven más atractivos en cuanto a la posibilidad de crecimiento un poco más? Sí. FinTech obviamente aún sigue siendo bastante hot, como donde vemos mucho movimiento del lado de capital VC. Si uno quiere levantar capital y necesita levantar capital rápido, en FinTech veamos mucho movimiento. Pero después, como decía, los mercados que son un poco menos explorados, como Agrotech, como Biotech, como InsurTech, ahí veo como la siguiente ola, porque FinTech ya está bastante competitivo. Uno aún puede hacer mucho, pero uno tiene que andar bastante rápido, conseguir los inversionistas correctos bastante rápido para llegar a esa escala relevante. Porque uno compite directamente en toda la región. Pero estamos hablando de soluciones más de industria, digamos, más que de solución de cotidianidad de las personas, ¿o no? Sí, de todo, porque si usamos, por ejemplo, el caso FinTech, que actualmente tenemos un programa de Scale FinTech donde vamos a acelerar 5 empresas FinTech que estamos actualmente en la etapa de selección de acelerar esas empresas FinTech para convertir Chile a poco un hub relevante en la región, que van a recibir servicios en Deva, vamos a organizar una gira en Londres, que es uno de los hubs de FinTech mundiales, y lo que vemos ahí, hay aún en el lado consumer, en el lado B2C bastante que hacer, y el lado B también. Por ejemplo, B2C, si vemos, por ejemplo, aún la tasa de bancarización en México, por ejemplo, solo un 30% de la población adulta está full bancarizada. Entonces tenemos aún una gran parte que es underserved, donde los fintechs pueden entrar del lado B2C. O si vemos también en el mismo caso de Chile, obviamente estamos mucho mejor con bancarización, pero igual hay un segmento relevante que es underserved en términos de créditos, que recibe créditos bastante caros, altas de tasas de interés. Entonces, de ahí hay mucho potencial de disrupción más en el long tail. Para democratizar. Exactamente, tal cual. Y es sumamente clave, especialmente con el proceso que estamos viviendo en el país actualmente, que obviamente en el lado financiero se pone más inclusivo. Y ahí fintechs juegan un rol clave. Y del otro lado, B2B, soluciones que apoyen al sector financiero de ser más eficiente, de ser más tecnológico, de automatizarse más. De procesos intermedios. Exactamente. Y de ahí hay empresas que mejoran el credit scoring de los bancos, hay empresas como Destácame que trabajan también junto con los bancos, pero también teniendo algunos elementos donde compiten con los bancos, que es muy, muy interesante esa mezcla. Empresas que apoyan activamente que el sector financiero mejora su eficiencia.
Oye, interesante el tema, interesante la conversa con Patrick. Y me encantaría escuchar cómo uno puede postular, por ejemplo. No, lo vamos a tener que dejar en otro programa. Vamos a tener que dejarlo en otro programa, Tere. Lo siento, así es la vida. Oigan, Patrick, agradecidísimos de haber aceptado nuestra invitación. Te agradecemos que hayas volcado parte de tu vasta experiencia y darnos algunas pequeñas luces de lo que está ocurriendo, opiniones relevantes sobre el tema del capital de riesgo. Así que muy agradecido por habernos acompañado. Y ya estamos llegando al cierre y te quiero invitar a esta parte favorita también de Fernando, que es la sección final con la que terminamos todo el programa, que es el contenido de la semana. En esta sección lo que nosotros hacemos es recomendarle algo a nuestros amigos emprendedores, o alguna lectura, alguna película, algún seminario, una charla, una feria, lo que sea, para que crezcan. Y hoy día la invitación y el contenido de la semana va a quedar a cargo de mi fiel amigo don Diego Adolfo. Oye, aquí hay una trampa. Una trampa, me avisaron en la mañana y me toca a mí. Entonces, dije cualquier cosa. Igual quiero darle un poquito de pase a Patrick para que él también recomiende algo de lectura para... bien. Pero yo he recomendado una película que es bien antigua, no la he recomendado nunca, y que me parece, mira, primero entretenida. Segundo, hay un montón de conceptos dentro de la película que son buenos de aterrizar. Uno que tiene que ver cómo desde una idea súper básica se va transformando finalmente en una gran empresa como es Facebook. La película se llama La Red Social, o Social Networking, algo así en inglés. Ahí está, en las imágenes. También habla de lo de desencuentro entre los fundadores, donde finalmente termina en una demanda fuerte, y no solamente de los fundadores, sino también de los creadores de la idea, que dicen ser los creadores de la idea. También habla del comportamiento del emprendedor muy joven, que en este caso era Mark Zuckerberg, y cómo también en el tiempo tuvo que asesorarse con mentores que finalmente lo ayudaron muchísimo para hacer crecer. Tiene varios conceptos bien relevantes que lo hemos comentado aquí en el programa, pero aquí están reflejados en una entretenida película que dura un poquito más de 1 hora y media. Así que esa es mi recomendación para este fin de semana. Patrick, te doy el pase a ver si queréis recomendar algo. Mira, hay mucho bueno recurso y tanto libro hoy en día. Lo que destaco principalmente, uno es la historia de Bad Blood, que habla sobre el caso de Theranos, que es bien entretenido leerlo también. ¿Cuántas páginas tenemos ahí? Se lea como en 1 o 2 días, se lea eso, porque no es como un clásico de un libro de negocio que a veces son un poco aburridos. Literalmente habla de cómo Theranos, esa compañía de Silicon Valley de Meta, que lamentablemente no resultó por la manipulación de una fundadora, lamentablemente, que se veía un poco en la línea de Steve Jobs, pero después hasta que tenía que hacerle juicio porque el producto, estos pruebas de sangre, lo que hacía no funcionaba, ¿ya? Y habla muy internamente cómo abusó un poco su influencia, cómo también el trato ético, ¿ya? Y moral ha sido lamentablemente que esa compañía no resultó, y también muestra un poco qué pasa si uno está demasiado ambicioso y no respecta directamente de ejecutar, hacer las cosas bien, y solo se enfoca que hacerse famoso y levantar mucho capital. Repite el nombre de la película. Bad Blood se llama. Mala sangre, Bad Blood. Lo encuentran directamente en Bad Love también por eso. Lo encuentran directamente con problemas personales. En Amazon hay también una versión en español. Muchas gracias, Patrick. Bad Blood, ya lo saben, red social de Diego Adolfo. Queridos amigos, hemos llegado al final. Agradecidos de Radio Touch por facilitarnos sus estudios para poder llegar a ustedes, a sus oficinas, sus casas, sus hogares, en el auto, bueno, donde estén conectados. Así que agradecidísimo Radio Touch. Saludos Fernando. Fernando sigue vacacionando, que la casa está bien cuidada. Así que síganos en redes sociales, Conectagram CL en Instagram y en YouTube, y Conectagram Chile en... no, eso es YouTube. Instagram... Conectagram a seca, exactamente, en YouTube. Así que
Síganos en nuestras redes sociales, estamos para servirles. Cualquier cosa, no nos llamen. Muchas gracias. Chao. Adiós. Chao.